El sol pegaba de lleno esa mañana, de ese sol pesado y seco que el semidesierto de Zacatecas le avienta a uno en la cara sin pedir permiso. Leandro Salazar, 52 años, tenía el tráiler de doble remolque orillado en el acotamiento de la carretera Federal 45, en un tramo de recta larga cerca de San Felipe de las Piedras, un pueblito de interior que la mayoría de los traileros pasaba sin siquiera voltear a ver el letrero. Se había detenido ahí 15 minutos antes para revisar las llantas en la gasolinera de don Zacarías, un hombretón gordo y simpático que siempre tenía un café de olla bien cargado para quien llegara temprano. Leandro se bebió el café de pie, recargado en la salpicadera del camión, escuchando al despachador hablar sobre el tiempo que no daba señales de lluvia desde hacía semanas, sobre las grietas en la tierra de las milpas de los vecinos, sobre la presa que estaba seca ya desde agosto. Pláticas de rancho, de esas que no tienen principio ni fin marcados, que solo existen mientras el tiempo y las ganas lo permiten. Cuando regresó al tráiler, el paso era apurado, porque la entrega en la ciudad de Zacatecas tenía hora fija y a Leandro no le gustaba quedar mal. Nunca había retrasado una entrega en 23 años de carretera. Era una cuestión de orgullo, de esos silenciosos, que no se dicen en voz alta, pero que moldean cada decisión. Pero entonces la vio. Afuera de un portón de fierro pintado de un verde deslavado, en una banqueta de tierra apisonada y cuarteada por el sol, había una mujer sentada en una silla vieja de tule. No estaba llorando, no estaba gritando ni llamando a nadie, no estaba mirando el celular, no tenía la cabeza gacha, solo estaba ahí, con la espalda demasiado recta para una situación como esa, dos ojos oscuros fijos en la carretera, como si esperara algo que sabía muy bien que no iba a llegar. A su lado, dos maletas gastadas descansaban en el suelo. Una canasta de mimbre rebosaba de ropa doblada con esmero, del tipo de esmero que uno mantiene incluso cuando está destrozado por dentro, porque es lo único que todavía puede controlar. Su rostro era el de una persona que ya había visto demasiado en la vida. Un rostro bien conservado, de facciones finas, con esas marcas delgadas que el tiempo deja en quien vivió de verdad y no solo pasó por los años. Tendría unos 60 años, llevados con una dignidad que ninguna situación había logrado arrebatarle todavía. Pero la mirada era pesada, de una forma que Leandro sintió que le golpeaba en el estómago, antes incluso de entender por qué. Pasó despacio con el tráiler. Miró por el espejo retrovisor y vio a la mujer encogerse en la distancia, demasiado pequeña en medio de aquel sol inmenso. Volvió a mirar al frente. El indicador del tablero marcaba la temperatura del motor. El radio tocaba un corrido que él ni siquiera estaba escuchando de verdad. El reloj decía que ya llevaba 10 minutos de retraso. Tenía una entrega, tenía un compromiso, tenía un cliente esperando del otro lado con la factura en la mano, pero el corazón no lo dejó seguir. Leandro Salazar era el tipo de hombre al que todos en la gasolinera de don Zacarías llamaban un tipazo, un hombre de una pieza con un corazón que no le cabía en el pecho. No era de lucirse, no era de hablar de más, no era de meterse en la vida de los otros por curiosidad o por chisme, pero era de detenerse cuando hacía falta. Había algo en él que era más fuerte que cualquier prisa, una regla que nunca había puesto en palabras, pero que vivía instalada dentro de su pecho desde que era niño. Nadie pasa de largo junto a una persona en apuros sin al menos preguntar si está bien. Esa regla venía de su padre, don Joaquín, un hombre pequeño y silencioso que se pasó la vida entera vendiendo queso ranchero en las tienditas de la región, y que un día lo detuvo todo para ayudar a un desconocido que se sentía mal a la orilla del camino. Y ese desconocido resultó ser el padre de quien se convertiría en el mayor cliente de queso de la familia por 20 años. Su padre decía que la bondad no era estrategia,
Era una forma de ser, y Leandro lo había heredado como si fuera parte de la sangre. Orilló el tráiler en un tramo más ancho del acotamiento, unos 30 metros más adelante, y bajó de la cabina con esa calma pausada de hombre que no tiene prisa cuando se trata de hacer lo correcto. Caminó de regreso hasta la mujer, con las manos en los bolsillos y el sombrero de paja inclinado contra el sol que martillaba desde arriba. Se detuvo a 2 pasos de ella. No se acercó demasiado para no asustarla. No se quedó demasiado lejos para no parecer que tenía miedo. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó. La voz era grave, pausada, del tipo que no asusta pero que no pide disculpas por existir. Ella volteó el rostro hacia él. Los ojos eran oscuros y vivos, pero tenían una tristeza instalada tan adentro que no parecía ser de un solo día. Era la tristeza de quien ha ido perdiendo cosas poco a poco, sin ruido, sin aviso, hasta que un día despertó con las manos vacías y ni siquiera supo bien en qué momento había pasado. Lo miró por un momento, con esa evaluación rápida y segura de quien ha tenido que aprender a leer a las personas en pocos segundos para protegerse. Después hizo un movimiento con la cabeza que podía ser un sí, podía ser un no, o podía ser las dos cosas al mismo tiempo. «Estoy viva», dijo ella. La voz era firme, limpia, que ya es más de lo que muchos pueden decir. Su nombre era Jacinta Romero, 63 años, originaria de un ranchito en Coahuila, un lugar que había dejado atrás casi 2 décadas antes en busca de algo que la vida fue prometiendo y fue devorando una por una. Leandro se agachó sin ceremonia y se sentó en el borde de la banqueta, fuera de la sombra del pirul, que estaba un poco más adelante, con la naturalidad con que un hombre de campo lo hace cuando entiende que la plática va para largo y que quedarse de pie sería una falta de respeto. Se quitó el sombrero, lo puso sobre su rodilla, esperó, y la historia de Jacinta fue saliendo despacio, con la voz de quien no pide lástima, pero que carga un peso visible en cada sílaba. Había llegado a San Felipe de las Piedras 12 años atrás. No tenía familia ahí, ni conocidos, ni nada más que lo que cabía en una maleta y la disposición para trabajar, que era la única riqueza que siempre tuvo. Había oído decir que en el pueblo había un hacendado que necesitaba a alguien de confianza para cuidar la casa, y fue directamente para allá. El hombre que la recibió fue don Genaro Montero. 70 años, dueño de ganado y de tierras, poseedor de una arrogancia que llenaba cualquier habitación en la que entrara sin necesidad de invitación. Era del tipo que pasaba por la calle y esperaba que los comerciantes bajaran la cabeza, que llegaba a la fiesta del pueblo y la conversación cambiaba de tono porque él había llegado, que les ponía el yugo a todos a su alrededor sin necesidad de decirlo en voz alta. Mandaba y deshacía en San Felipe de las Piedras, con la naturalidad de quien cree que el mundo fue puesto ahí para servirle, y las cosas a su alrededor iban confirmando esa creencia sin que nadie tuviera el valor de contradecirlo. Don Genaro necesitaba a alguien que trabajara mucho, que no hiciera preguntas, que no exigiera explicaciones, que tratara el rancho como si fuera su propia casa, pero que supiera que no lo era. Jacinta cumplió todas esas condiciones al pie de la letra. No porque fuera de las que se dejan pisotear, era porque en ese entonces no tenía opción. Y después, con el paso del tiempo, se fue haciendo cada vez más difícil irse porque no tenía a dónde. Durante 12 años limpió ese rancho de punta a punta. Cocinó frijoles de la olla, guisados, pollo en mole, machaca con huevo, todo lo que la tradición de la tierra manda. Lavó y planchó ropa, recibió visitas, organizó fiestas de cumpleaños, cuidó el jardín, cerró el portón por la noche y lo abrió por la mañana. Crió a 2 perros que don Genaro compró y de los que luego se aburrió. Vigiló la propiedad las semanas en que él viajaba a Monterrey a tratar asuntos de ganado. Trabajaba de lunes a lunes.
sin un descanso digno, sin vacaciones, sin seguro, sin ningún papel. El trato fue de palabra desde el primer día. Ella se quedaba en la casa, tenía su cuartito en la parte de atrás con baño propio, comía y recibía cada mes una cantidad acordada que apenas le daba para ahorrar y que nunca fue ajustada en 12 años. Ella aceptó porque no tenía a dónde ir y porque don Genaro tenía esa manera de hacer que las cosas parecieran suficientes incluso cuando no lo eran. Era bueno en eso, en hacer parecer que te estaba haciendo un favor. 12 años. Jacinta le había dado 12 años de su vida a ese hombre y a ese rancho, sin un solo derecho respetado, sin un papel firmado, pero siempre siendo llamada cuando había trabajo que hacer y siempre siendo olvidada cuando era hora de reconocerlo. ¿Y luego?, preguntó Leandro, con la paciencia corta de quien quiere entender qué fue lo que pasó. Jacinta miró hacia la carretera antes de responder. Luego se consiguió una mujer nueva, dijo, con la sequedad limpia de quien relata un hecho y no está pidiendo un juicio. Una mujer de 50 y tantos años, bien arreglada, venida de Monterrey. Se quedó encantada con el rancho, con el estilo de vida, con todo, y no me quiso ahí. Una pequeña pausa. Entonces me llamó una mañana, antes del desayuno, y me dijo que podía ir recogiendo mis cosas, sin una sola explicación, sin un porqué. Dijo que me había dado techo y comida por 12 años y que eso ya era más que cualquier pago, que ya debía estar agradecida. La rabia que le subió a Leandro fue de esas silenciosas que no explotan, pero que se quedan quemando por dentro como una brasa que fue apartada, pero sigue encendida. Se contuvo. No era momento para la rabia, era momento de escuchar hasta el final. ¿Y el hotel del pueblo?, preguntó. ¿Intentó ir? Jacinta soltó un poco de aire lentamente por la nariz. Fui al único hotel. El dueño dijo que no tenía cuartos. Fui a 2 pensiones, la misma respuesta en las 2. Intenté en un lugar que rentaba cuartos por semana cerca de la plaza. La dueña me atendió por la ventana y dijo que estaba lleno. Se detuvo un instante. Luego una mujer que vende gorditas, ahí en la esquina de la calle principal, me llamó aparte con discreción y me dijo en voz baja que don Genaro había pasado por cada lugar antes de que yo saliera del rancho. Había mandado el recado de que no me aceptaran bajo ninguna circunstancia. Dijo que yo era una persona de problemas, que traía pleitos, que su nombre se iba a manchar si me recibían. Lo miró directamente a los ojos cuando terminó. Su mirada no pedía compasión, solo contaba una historia. No soy una mujer de problemas, dijo. Solo soy un estorbo para él ahora. Leandro se quedó quieto un momento, mirando el suelo de tierra frente a él. Una hormiga cargaba un pedazo de algo 3 veces más grande que ella, cruzando la banqueta despacio, pero sin detenerse. Miró a esa hormiga por unos segundos, como si fuera la cosa más importante que había visto en el día. Luego levantó la vista hacia Jacinta. «Usted se viene conmigo», dijo. No fue una pregunta, fue una afirmación, del tipo que no espera discusión porque la decisión ya está tomada. Jacinta lo miró con esa desconfianza honesta de mujer que ha aprendido de la peor manera que la amabilidad de un extraño casi siempre tiene un costo oculto. Sus ojos lo recorrieron de arriba a abajo, evaluando el sombrero de paja gastado, las manos gruesas y callosas de quien trabaja con ellas, los pantalones de mezclilla con el polvo del camino en el dobladillo, el semblante tranquilo y sin ansiedad de quien no estaba tratando de probar nada ni de convencer a nadie. «Usted ni me conoce», dijo con la voz directa que era su marca. «Conozco lo suficiente», respondió Leandro sin rodeos. «Usted está en la calle por culpa de un hombre sin vergüenza. Es todo lo que necesito saber para tomar esta decisión». Ella se quedó parada un momento sin decir nada. Miró el portón de fierro verde que estaba cerrado a su espalda, ese que durante 12 años había sido la entrada a la única vida que había construido en ese pueblo.
cerrado ahora con esa indiferencia definitiva de una puerta que no volverá a abrirse. Luego miró las dos maletas en el suelo con el forro desgastado que ella misma había remendado más de una vez. Después miró el tráiler allá adelante en el acotamiento, grande y quieto como un animal descansando. Se levantó de la silla con un cansancio que no era solo del cuerpo. Era el cansancio de quien ha cargado algo pesado por mucho tiempo, y finalmente llega a un punto donde tiene que detenerse. Leandro recogió las dos maletas sin preguntar ni esperar a que ella se ofreciera. Eran pesadas, llenas de todo lo que ella tenía en el mundo. Llevó una en cada mano hasta la caja del tráiler y las acomodó con cuidado, de la manera en que un trailero aprende a organizar la carga para no dañar lo que es frágil. Abrió la puerta de la cabina y se quedó esperando a un lado, sin prisa. Jacinta subió sin decir nada más. El camión se incorporó a la carretera. La hora de la entrega ya había pasado, pero Leandro no miró el reloj. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. El semidesierto iba pasando por fuera, seco y amplio, con sus mezquites y huizaches retorcidos que se aferran a vivir donde casi nada sobrevive. La luz del sol pegaba diferente ya cerca del mediodía, dejando todo en un tono dorado y pesado que hacía que el paisaje pareciera pintado por alguien que solo conocía ese lugar. Leandro encendió el radio a un volumen bajo, un corrido que se perdía en el aire caliente. Dentro de la cabina olía a cuero viejo, a café enfriado y al perfume suave de jabón de lavanda que emanaba de Jacinta. Ninguno de los dos forzó la conversación, y había en ese silencio una cualidad extraña, de esas que raramente existen entre dos desconocidos. Era el silencio de personas que ya han decidido algo sin necesidad de hablarlo todavía. Fue Jacinta quien rompió el silencio. La voz le había cambiado de tono. Se había vuelto más cuidadosa, más pesada. «Tengo un sobre». Leandro la miró de reojo sin quitar las manos del volante. «¿Qué sobre?». Habló despacio. Dijo que cuando arregló sus maletas a toda prisa esa mañana, un sobre se había caído del forro de un armario antiguo del pasillo del rancho. Ese armario de madera oscura que estaba cerca de la entrada y que don Genaro nunca dejaba que nadie abriera. Nunca la dejaba limpiar por dentro. El sobre estaba metido hasta el fondo en el forro, con la solapa hacia adentro, de esa manera que claramente es de alguien que guardó algo a escondidas y fue olvidando que lo guardó. Ella lo había abierto pensando que era algún papel de la casa que necesitaba devolver. Pensó que serían documentos antiguos de la propiedad, un recibo de agua de otro tiempo, algo así. No lo era. Abrió el bolso que sostenía en su regazo con ambas manos y sacó el sobre. Amarillento, grueso, con un sello que ya estaba flojo por los años. Lo sostuvo con los dedos abiertos, con ese cuidado de quien ha aprendido a respetar las cosas que no entiende bien, pero que siente que son serias. «Hay papeles de tierras aquí adentro», dijo. «Muchas cosas escritas que no entiendo bien, muchas fechas, muchos nombres. Pero sé leer lo suficiente para entender lo que cuadra y lo que no. Y aquí hay muchas cosas que no cuadran». Miró al trailero. «Hay tierras registradas a nombre de familias que se fueron de la región hace más de 20 años. Y el papel de la transferencia a nombre de don Genaro está firmado con una fecha de después de que esas familias ya se habían ido. Algo que no puede ser. El silencio que vino después de eso fue diferente a todos los otros silencios del viaje. Leandro no respondió de inmediato. Quitó el pie del acelerador lentamente, como si necesitara menos velocidad para procesar lo que había oído. Él entendía de carreteras, entendía de motores, de carga, de distancias entre un punto y otro. No entendía de notarías, de registros, de leyes de tierras, pero entendía una cosa que cualquier persona entiende. Cuando un hombre guarda papeles escondidos en el forro de un armario cerrado con llave durante años, es porque ese papel tiene poder suficiente para hacer mucho daño si cae en las manos equivocadas.
o en las manos correctas. ¿Guardó bien ese sobre, señora?, preguntó con una firmeza nueva en la voz. «Está dentro de mi bolso», respondió ella. «No me he separado de él desde que salí de allá». «Siga así», dijo él despacio, con ese tono que no es una orden pero tampoco una sugerencia. «Y no comente esto con nadie, ni de chiste». El camión continuó por la carretera. El semidesierto seguía igual afuera. El sol, igual. El polvo, igual. Pero dentro de la cabina del tráiler, algo había cambiado para siempre, como cuando uno se da cuenta de que el camino que tomó ya no tiene un regreso fácil. Allá atrás, en San Felipe de las Piedras, la silla vieja de Tule todavía estaba afuera del portón verde, olvidada en la banqueta, como si esperara a alguien que ya no iba a volver. Y dentro del rancho, en el pasillo de madera oscura, don Genaro Montero estaba parado frente al armario abierto, los ojos fijos en el forro vacío que no había tocado en años, la mano apretando la puertecilla de madera con una fuerza que le iba blanqueando los nudillos lentamente. El sobre había desaparecido, y él sabía exactamente lo que había dentro. Y sabía también, con esa frialdad de hombre que se ha pasado la vida entera controlando todo a su alrededor, que lo iba a encontrar. De un modo o de otro, lo iba a encontrar. El pueblo de Buenavista del Monte quedaba a 93 kilómetros de San Felipe de las Piedras, lo que en carretera de semidesierto con tramos de terracería significaba casi 2 horas de viaje en el tráiler cargado. Leandro conocía cada curva de ese recorrido, cada tramo de asfalto que el sol había deformado y que el municipio había parchado mal, cada señal chueca que nadie enderezaba, cada presa que aparecía del lado derecho, cerca del kilómetro 60, con su agua estancada y oscura. Había recorrido esa carretera cientos de veces en 23 años, pero ese día parecía diferente. El peso dentro de la cabina no era solo el de las maletas de Jacinta en la caja, era el silencio de ella a su lado, el sobre que reposaba dentro del bolso que ella sostenía en su regazo, como si fuera un animal que podía despertar en cualquier momento. Se detuvieron en una carnicería a la orilla de la carretera que Leandro conocía de vista. Un local sencillo con un toldo de lona descolorida y un hombre gordo con un mandil blanco manchado de sangre detrás del mostrador que gritó «Buenas tardes» en cuanto el camión se orilló. Leandro compró agua embotellada, una bolsa de galletas saladas y 2 trozos de cecina envueltos en papel. Le ofreció a Jacinta. Ella aceptó el agua y una galleta, comió despacio, mirando el horizonte seco allá afuera, con ese aire de quien todavía está digiriendo todo lo que había pasado en el día, no solo la comida. No intercambiaron más palabras por un buen rato después de eso. Pero era una compañía agradable, de esas raras que no necesitan conversación para existir, que ocupan el espacio con presencia y no con ruido. Cuando el tráiler entró en Buenavista del Monte, Leandro se fue directo a la calle de los Fundadores, un callejón largo y sombreado por viejos pirules cuyas raíces habían levantado parte del pavimento a lo largo de los años. Detuvo el tráiler frente a una casona sencilla de 2 pisos, con la pintura de la pared descascarada en franjas, ventanas de madera verde con la pintura agrietada. Era la casa de doña Elodia Campos, 68 años, a quien todos en el pueblo llamaban comadre Elodia, no porque fuera comadre de todos, sino porque tenía esa forma de tratar a todo el mundo como si fueran familia. Él le había llamado desde la carretera, cuando Jacinta había cerrado los ojos por unos minutos que parecían más de agotamiento que de sueño. Doña Elodia era una mujer de poquísima paciencia y mucho corazón, dueña de una tiendita que estaba en la planta baja de la casa, desde donde vendía todo lo que cabía en estantes que iban del suelo al techo. Y le debía a Leandro un favor de años que nunca había podido pagar. Su hijo, Rogelio, 38 años,
Había tenido problemas serios con la bebida en una época difícil, y un día de mayo se había quedado tirado en medio de la carretera entre dos municipios, sin papeles, sin fuerzas, sin saber muy bien dónde estaba. Fue Leandro quien detuvo el tráiler ahí, subió al muchacho a la cabina, lo llevó hasta el pueblo, incluso le pagó el boleto de autobús para que llegara a su casa y le llamó a doña Elodia para avisarle que su hijo iba en camino y que estaba bien. Ella lloró en el teléfono por unos 10 minutos sin poder parar. Nunca lo había olvidado. Cuando Leandro le llamó ese día pidiéndole un cuarto, no dudó ni un segundo. «Mándamela. Tengo un cuarto libre en el patio». Jacinta bajó del camión con la canasta en el brazo y miró la casona con esa expresión de quien está calculando lo que debe y lo que no debe, y sintiéndose mal por ambos lados. Doña Elodia ya estaba en la puerta, una mujercita menuda de cabello blanco recogido en un chongo flojo, mandil de cuadros azules y blancos, y unos ojos vivos y rápidos que lo evaluaban todo en un segundo. «Pásele, mujer», dijo, abriéndole paso con el cuerpo. «Aquí no hay lujos, pero hay dignidad. Y hay comida caliente, que es mejor que las dos cosas juntas». Jacinta miró a Leandro antes de entrar. Había algo en su rostro que él no supo nombrar en ese momento. No era gratitud, no era alivio. Era algo más profundo, una cosa que todavía no tenía nombre, pero que él sintió en el pecho, como cuando uno reconoce una cualidad que no esperaba encontrar. «Regreso el fin de semana», dijo él. Ella asintió con la cabeza y entró. La puerta de madera se cerró con ese sonido hueco de las cosas antiguas. Leandro se quedó parado en la banqueta unos segundos más, escuchando los pasos de ellas alejándose por el pasillo interior. Luego subió al camión y se fue. Tenía una entrega retrasada. Tenía que darle explicaciones al cliente, tenía que reorganizar el resto de la semana. Pero su cabeza no se despegó de Jacinta ni por 1 kilómetro de la carretera. Se quedó pensando en ella, sentada en esa silla de tule bajo el sol, con la espalda recta y la mirada firme, sin llorar. Se quedó pensando en el sobre dentro del bolso. Se quedó pensando en don Genaro Montero parado frente al armario abierto. Y se quedó pensando en algo que no pudo sacarse de la cabeza. ¿Qué iba a pasar cuando el hacendado descubriera dónde estaba ella? En los primeros días, Jacinta fue acomodándose a la rutina de Buenavista del Monte con la cautela de quien sabe que no puede bajar la guardia. Se despertaba temprano, porque toda su vida se había despertado temprano, y el cuerpo no sabía hacerlo de otra manera. Iba a la tiendita de doña Elodia por la mañana, acomodaba estantes, atendía a los clientes, barría la banqueta de enfrente. Hacía las cosas con ese esmero que era su marca, ese cuidado en los detalles que viene de quien fue enseñada toda la vida que el trabajo mal hecho es peor que el trabajo no hecho. Doña Elodia la observaba de lejos y no decía nada, pero su mirada aprobaba. Por las tardes, Jacinta se quedaba en el cuartito del fondo que tenía una ventanita que daba a un patio lleno de plátanos y guayabos. Sacaba el sobre del bolso con cuidado y leía los documentos con atención, pasando el dedo por las líneas, anotando en un pedazo de papel doblado por la mitad los nombres y las fechas que lograba entender. No tenía estudios para interpretar documentos legales, pero había vivido toda la vida prestando atención a los detalles, porque los detalles siempre fueron lo que separaba a quien le iba bien de quien le iba mal. Y eso le había agudizado una inteligencia práctica que no necesitaba un título para funcionar. Lo que fue descubriendo poco a poco era más grave de lo que había imaginado cuando abrió el sobre por primera vez, ahí en la banqueta de San Felipe de las Piedras. Había ahí registros de traspaso de tierras con fechas que no cuadraban. Firmas que parecían hechas por la misma mano en papeles que deberían haber sido firmados en lugares y fechas diferentes. Nombres de los propietarios originales que,
Según un papel escrito a máquina y amarillento junto a los otros, se habían mudado a Monterrey allá por los años 90. Y una secuencia de documentos que pasaban las tierras a nombre de don Genaro Montero de una manera que tenía un aire de algo hecho por debajo del agua, de esas cosas que se quedan guardadas por muchos años porque nadie va a moverlas mientras nadie pregunte. Más de 800 hectáreas, fue entendiendo ella por la extensión descrita. Tierra buena, de pastizal para la cría de ganado. Al final de la primera semana, Leandro llegó como había prometido. En una tarde de sábado, con el tráiler ya descargado y limpio, trayendo en la mano una bolsa de mandado, con queso panela envuelto en plástico, un trozo de piloncillo partido a la mitad y un jugo de guayaba de cartón que había comprado en una gasolinera porque era lo que había. Se sentaron en la salita de doña Elodia, los tres, alrededor de una mesita de formica con un mantel de ganchillo. El ventilador de techo giraba lentamente. Olía a comida hecha hacía horas y a cera para pisos. Jacinta fue mostrando lo que había entendido. Habló con esa organización de quien ha pasado la semana pensando antes de abrir la boca. Explicó los nombres, las fechas, lo que no cuadraba, lo que parecía incorrecto, incluso sin entender de leyes. Leandro escuchó todo, sin interrumpirla ni una sola vez. Cuando ella terminó, él se quedó en silencio por un momento mirando el sobre que estaba encima de la mesa, cerrado de nuevo. ¿Guardó bien ese sobre toda la semana?, preguntó él. Dormía con él al lado, respondió ella simplemente. Doña Elodia, que había estado escuchando todo con los brazos cruzados sobre el pecho y la expresión de quien está calculando, habló por primera vez. ¿Y qué va a hacer ese hombre cuando descubra que el sobre desapareció y dónde está ella? Ya descubrió que desapareció, dijo Leandro, con esa certeza tranquila que venía de entender cómo funcionan las personas así. Solo que todavía no sabe dónde está ella. Pero es cuestión de tiempo. El silencio que cayó ahí pesaba diferente al silencio de antes. Doña Elodia descruzó los brazos y fue a buscar agua a la cocina sin decir nada más, porque era el tipo de mujer que procesa las cosas difíciles con las manos ocupadas. Jacinta se miró las manos sobre la mesa. Leandro la miró a ella. ¿Se arrepiente de haberse subido al tráiler?, le preguntó. La voz tenía esa franqueza directa que no se andaba con rodeos porque no veía razón para hacerlo. Ella tardó un instante. Cuando habló, fue mirando hacia la ventana, donde el final de la tarde iba dejando el cielo de un naranja quemado. Me arrepiento de muchas cosas en la vida, dijo, pero de esto no. En la segunda semana, lo que Leandro había previsto sucedió con la precisión de quien conoce a ese tipo de hombre. Llegaron a Buenavista del Monte dos extraños que nadie conocía, demasiado bien vestidos para ese pueblo pequeño, con camisa planchada y zapatos que no eran de andar en el campo. Fueron de tiendita en tiendita, de puesto en puesto, de parada de autobús en parada de autobús, haciendo preguntas con el disimulo de quien finge que es casual, pero está buscando algo específico. Describían a una mujer de unos 60 y tantos años, cabello oscuro, que pudiera haber llegado recientemente al pueblo. Describían a Jacinta sin usar su nombre. La gente de fuera, haciendo preguntas extrañas en un pueblo pequeño, llama la atención de una manera que ninguno de ellos esperaba. En menos de 2 horas, la mitad del centro ya sabía que 2 hombres desconocidos andaban de curiosos por los barrios, y fue Ramón, de 15 años, hijo de la vecina de doña Elodia, que vendía bolis de tamarindo en una hielera de unicel por cada calle del barrio y que conocía a Leandro de vista porque el trailero siempre se detenía a comprarle uno cuando pasaba por ahí, quien se dio cuenta primero. El muchacho fue directo a la tiendita a media tarde, llamó a doña Elodia aparte detrás del mostrador y le dijo en voz baja que había 2 hombres de fuera recorriendo el pueblo preguntando por una mujer con esa descripción. Doña Elodia no perdió un segundo.
Fue directamente al cuartito del fondo, despertó a Jacinta que estaba recostada con el sobre en el pecho y dijo solamente: «Guarda lo esencial, tenemos que salir por atrás antes de que oscurezca». Jacinta no hizo preguntas. Tomó la canasta, metió el sobre adentro, puso una muda de ropa encima y salió por la puerta trasera que daba al patio, y de ahí al callejón largo que corría paralelo a la calle de los Fundadores. Doña Elodia iba delante, conocedora de cada piedra de ese callejón desde que tenía 12 años. A Leandro le avisó doña Elodia por el celular cuando él estaba en Aguascalientes, a 140 kilómetros de distancia. Lanzó el tráiler a la carretera y se dirigió a Buenavista del Monte tan rápido como la carga se lo permitió. Mientras tanto, doña Elodia llevó a Jacinta a la casa de una prima, doña Carmen, de 65 años, que vivía en un barrio de casas bajas al otro lado del pueblo, en una zona que los forasteros aún no habían alcanzado. Cuando Leandro llegó, ya era noche cerrada. La calle de doña Carmen estaba en silencio, solo el sonido de un televisor que se escapaba por el portón entreabierto de una casa vecina y las ranas que cantaban en un terreno baldío de al lado. Jacinta estaba sentada en la cocina de doña Carmen, tomando un té de manzanilla con las manos alrededor de la taza tibia. No estaba bien, pero estaba entera. Tenía esa tensión en los hombros de quien ha pasado todo el día preparándose para lo peor, y lo peor casi llega. «Debí haberla sacado de Buenavista antes», dijo Leandro, sentándose a su lado en la silla que doña Carmen había dejado ahí. «Viniste en cuanto supiste», respondió ella. «Es suficiente». Esa noche, los dos se quedaron despiertos hasta tarde en la cocina de doña Carmen, conversando en voz baja, mientras la dueña de la casa dormía en el cuarto del fondo. Era la primera vez que estaban así, sin la urgencia de moverse, sin un destino inmediato, sin el ruido del motor bajo los pies. Y por eso fue la primera vez que la conversación fue más allá de lo necesario. Leandro habló. No mucho, porque no era de hablar mucho, pero dijo lo suficiente. Dijo que había estado casado, que su mujer se había ido cuando él tenía 42 años, que ella no aguantó la carretera, la distancia, las semanas sola en casa esperando. Dijo que después de eso, él se había mantenido en movimiento, porque el movimiento era la forma de no sentir el vacío, que la carretera se convirtió en su manera de huir de los problemas, y que cuando no había problemas de los que huir, él creaba la distancia dentro de sí mismo. Jacinta escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, se quedó quieta un momento, con los ojos en la taza de té que ya se había enfriado. Un hombre que huye del dolor termina por encontrarlo en todas partes, dijo ella, despacio, porque el dolor no se queda esperando en la misma esquina. Aprende el camino. Él no respondió, pero esa frase se le quedó grabada, muy adentro, como una espina que uno no puede sacar de golpe, pero que trabaja por debajo hasta que sale como tiene que salir. A la mañana siguiente, temprano, antes de que el sol calentara de verdad, Leandro abrió la libreta de pasta negra que guardaba en la guantera del camión. Era una libreta sencilla, de hojas rayadas, con la pasta gastada por el uso. Dentro había una lista de nombres, números de teléfono, direcciones, pequeñas anotaciones junto a cada contacto. Favores hechos, favores recibidos. Gente de confianza esparcida por los municipios que la carretera cruzaba. Era la mayor riqueza que Leandro tenía, construida a lo largo de 2 décadas de camino. No tenía equivalente en ningún banco. Fue pasando las páginas con el dedo hasta que encontró el nombre que buscaba. Armando Mireles. Abogado. Fresnillo. Debajo del nombre, un número de teléfono y una anotación en letra pequeña. Llanta ponchada. Doble rodada, carretera a Jerez, 2 de la mañana, agosto de 2015. Un favor antiguo, nunca cobrado. Iba a cobrarlo ahora.
pero cuando tomó el celular para llamar, la pantalla parpadeó con un mensaje de doña Elodia. Los dos hombres extraños habían vuelto a la calle de los Fundadores. Esta vez se habían quedado parados en la banqueta frente a la tiendita por más de una hora, sin entrar, sin hablar con nadie, solo mirando. Y eso era mucho peor que preguntar. Leandro se quedó parado con el celular en la mano mirando el mensaje de doña Elodia por un buen rato. Dos hombres parados en la banqueta, sin hacer nada, son más amenazantes que dos hombres preguntando, porque quiere decir que ya saben dónde mirar y solo están esperando el momento adecuado. Ya no era cuestión de unos días, era cuestión de horas. Fue a despertar a Jacinta, que acababa de quedarse dormida de nuevo. Ella abrió los ojos y antes de que él abriera la boca, ya estaba sentada en la cama con la expresión de quien entiende que la situación ha cambiado. «Tenemos que irnos», dijo él. Ella no preguntó a dónde. Tomó la canasta y se levantó. Salieron de Buenavista del Monte por la carretera secundaria, la que pasa por detrás del Panteón y sale directo a la Federal sin pasar por el centro. Leandro eligió la ruta deliberadamente, evitando cualquier punto de visibilidad en el tramo urbano. El sol aún estaba bajo, arrojando una luz lateral sobre el semidesierto que dejaba todo con sombras largas. Jacinta permaneció en silencio a su lado, con la canasta en el regazo y la mirada al frente. «Sé quién puede ayudarnos», dijo él después de algunos kilómetros. «Hay un abogado en Fresnillo que me debe un favor de hace tiempo, hombre de leyes, entiende de tierras, de registros, de notarías. Si ese sobre vale lo que usted cree que vale, él sabrá qué hacer con él». Jacinta escuchó sin responder de inmediato. Después de un momento, «¿Y si no vale nada?». Leandro miró al frente. «Entonces al menos lo sabremos. Y decidiremos el siguiente paso con lo que se sabe, no con lo que se imagina». Era la respuesta más sensata que había escuchado en semanas, y lo reconoció al instante. El despacho de Armando Mireles estaba en el segundo piso de un edificio de esquina en el centro de Fresnillo, con un ventanal que daba a la plaza principal y que dejaba entrar una buena luz por la mañana. Era un espacio sencillo pero ordenado, con dos libreros repletos de libros forrados, un escritorio de madera oscura y ancha, sillas de cuero que habían visto mucha historia sentada en ellas, y un ventilador de techo que giraba lentamente sin apurar el aire. Olía a papel viejo mezclado con café que debió haber sido preparado horas atrás. Era el tipo de lugar que transmite seriedad sin necesidad de placas o diplomas en la pared. Armando Mireles, 57 años, era un hombre alto y delgado, con el cabello casi todo blanco en un corte corto y ojos pequeños y muy atentos, detrás de un par de lentes de armazón delgado. Tenía el aire de quien elige cada palabra antes de soltarla, de quien escucha más de lo que habla, y de quien ha aprendido a leer a la gente tanto como ha aprendido a leer las leyes. Cuando Leandro le había llamado el día anterior, se había quedado en silencio por unos segundos, después de escuchar el resumen de la situación, y luego dijo solamente: «Trae los documentos personalmente, sin mandar nada por mensaje, sin tomar fotos». Era la confirmación de que sabía el peso del asunto. Los recibió a los dos con una sobriedad cordial. Le estrechó la mano a Leandro con firmeza, inclinó ligeramente la cabeza hacia Jacinta e indicó las sillas con un gesto. Ofreció café, que llegó en una taza pequeña y negra servida por una asistente joven que desapareció sin hacer ruido. Cuando se instalaron, Armando puso las manos sobre el escritorio y miró a Jacinta directamente. «Cuénteme lo que pasó con sus propias palabras», dijo, «desde el principio». Jacinta contó. Era una mujer que sabía narrar con precisión, sin adornar demasiado y sin omitir lo esencial. Contó los 12 años en el rancho, la expulsión, el sobre encontrado, lo que había entendido a lo largo de la semana leyendo los documentos,
los hombres que habían aparecido en Buenavista del Monte. Armando escuchó todo sin interrumpir, con esa atención silenciosa de quien está guardando cada detalle. Cuando ella terminó, él extendió la mano. ¿Puedo verlos? Ella sacó el sobre de la canasta y se lo puso en la mano con cuidado, como quien entrega algo que sabe que tiene valor, pero que aún no sabe cuál. Armando lo tomó con ambas manos, lo abrió con cuidado, sacó los documentos y comenzó a leer. El silencio que se instaló en el despacho era del tipo que tiene peso. Leandro se quedó con los brazos cruzados en la silla, quieto. Jacinta se quedó mirando por la ventana, donde la plaza de abajo tenía un pequeño mercado montado, con puestos de especias y puestos de ropa y niños corriendo. Tardó cerca de 1 hora. Armando pasó cada página con cuidado. Sostuvo algunos papeles contra la luz de la ventana. Hizo algunas anotaciones pequeñas en un bloc a su lado. Se tomó el café que se había enfriado sin darse cuenta. Cuando terminó de leer todo, puso los documentos en orden, los devolvió al sobre y los miró a los dos con una expresión que era seria, pero no de pánico. «Esto que está aquí es un problema real», dijo, con esa voz calmada que hacía las cosas más pesadas, no menos. «Hay registros de traspaso de propiedad con inconsistencias de fecha y de firma. La familia Valadez, que aparece como la vendedora original en este documento, se mudó a Monterrey en 1993, según consta en registros que puedo verificar. Pero la fecha de la firma de este traspaso es del 96, 3 años después de que se fueran. Entonces es falso», dijo Leandro. «Es inconsistente», corrigió Armando con precisión de abogado. «Para probar falsificación se necesita un peritaje específico que compara caligrafía, analiza papel, verifica la autenticidad de la notaría. Pero solo la inconsistencia de la fecha ya es base suficiente para cuestionar el registro e iniciar una investigación». Hizo una pausa. Son más de 800 hectáreas de tierra involucradas. Jacinta cerró los ojos por un segundo. «¿Y qué significa eso para mí?», preguntó. «Para mi situación». Armando inclinó el cuerpo ligeramente hacia adelante. «Significa que usted es un testigo relevante de 2 cosas distintas. Primero, del patrón de comportamiento de don Genaro Montero como empleador, lo que sustentará una demanda laboral por los 12 años de relación sin registro. Segundo, de la existencia y la ubicación de este sobre, que será central si ese registro de tierras es impugnado. Usted estuvo ahí, dio servicio por 12 años, y puede testificar sobre el armario, sobre los documentos, sobre lo que vio y oyó». Jacinta se quedó quieta. Entonces hizo la pregunta que se había estado tragando desde que salió de San Felipe de las Piedras. «¿Tengo algún papel que pruebe que trabajé ahí?». Silencio. Era la pregunta más difícil. 12 años de trabajo sin nada firmado, sin seguro, sin recibos, sin un contrato verbal con testigos. El único rastro que existía estaba en la memoria de la gente del pueblo, de clientes que habían ido al rancho, de proveedores que habían entregado cosas y la habían visto ahí. Pero la memoria de la gente no se convierte en prueba en papel sin que la persona se presente y lo diga en voz alta. «No tengo nada firmado», dijo ella. Armando asintió con la cabeza, pero su rostro no cedió. «¿Tiene testigos? ¿Alguien del pueblo que pueda confirmar formalmente que usted vivía y trabajaba en ese rancho?». Jacinta pensó. Había gente en San Felipe de las Piedras que lo sabía de memoria. El panadero del pueblo que entregaba el pan todos los sábados por la mañana. La mujer de la carnicería que se sabía su pedido de memoria. El veterinario que había ido una vez al rancho cuando uno de los perros se enfermó. Había gente, pero San Felipe de las Piedras era el pueblo de don Genaro Montero. Gente que dependía de ese pueblo para vivir, que tenía cuentas por cobrar de alguien que el hacendado conocía, que le vendía al mercado que él frecuentaba, no iba a querer meterse en un pleito contra él. El costo era demasiado alto para quien no tenía nada que ganar.
Hay gente que sabe, dijo, pero no sé si van a hablar. Necesitamos a uno que hable, dijo Armando. Uno solo, pero que se presente. Salieron del despacho con ese peso que viene de tener más claridad sobre el tamaño del problema, sin tener todavía la solución en la mano. En la escalera, Jacinta permaneció en silencio. En la banqueta, también permaneció en silencio. Fue solo cuando los dos ya estaban en el tráiler, con la puerta cerrada y el motor encendiéndose, que ella habló. «¿Va a seguir mandando gente a buscarme mientras yo tenga este sobre?» «Sí», confirmó Leandro sin rodeos. «Entonces no hay mucho tiempo». «No lo hay». Ella miró por la ventana hacia el edificio donde estaba el despacho de Armando. Luego se miró las manos. «Tengo que declarar», dijo, más para sí misma que para él, aunque sea un riesgo. «Porque si no declaro, este proceso no avanza y me pasaré el resto de la vida huyendo de un hombre que sabe que yo sé demasiado». Leandro no respondió de inmediato. Salió del estacionamiento, se metió en el tráfico tranquilo de Fresnillo, dobló en una calle que subía ligeramente hacia la salida del pueblo. Luego dijo: «Usted pasó 12 años dentro de ese rancho sin ningún derecho. Presentarse una vez en un juzgado a decir la verdad no va a ser peor que eso». Ella se quedó quieta por un momento. Luego hizo un sonido bajo que era casi una risa, de ese tipo que no tiene alegría pero sí reconocimiento. «Lo dices como si fuera fácil». «No es fácil», dijo él, «pero usted ya ha hecho cosas difíciles antes, y las hizo sola. Ahora no está sola». Había algo en esa última frase que ella dejó que se asentara dentro de sí sin apartarlo. En las semanas siguientes, Leandro consiguió un cuarto en una casa de huéspedes en Fresnillo para que Jacinta se quedara, cerca del despacho de Armando, para facilitar el contacto. Era un cuartito sencillo pero limpio, en el segundo piso de una casa cuya dueña rentaba 3 habitaciones, con baño compartido y desayuno incluido. Leandro pagó con el dinero de la última entrega, y no comentó al respecto. Jacinta se quejó una vez de que no era justo. Él ignoró la queja con ese silencio de quien considera el asunto cerrado. Armando fue trabajando con lo que tenía. Solicitó acceso a la documentación en el registro público de la propiedad de San Felipe de las Piedras, lo que era un proceso lento y que encontró una resistencia sutil de burocracia, que Leandro aprendió a leer como la influencia indirecta de alguien que no quería que ese registro fuera hurgado. Buscó documentos antiguos del municipio, registros familiares, cualquier cosa que pudiera confirmar que la familia Valadez se había ido antes de la fecha del traspaso. Fue en una tarde de miércoles, mientras Jacinta estaba en una tiendita cerca de la casa de huéspedes comprando jabón y un cepillo de dientes nuevo, que la situación cambió de una manera que nadie esperaba. Una mujer entró en la tiendita detrás de ella. Tendría unos 50 años, cabello oscuro bien cuidado, ropa sencilla pero con un corte que no era de pueblo. Se quedó parada cerca del estante del arroz mirando un empaque, pero sus ojos seguían a Jacinta con la atención discreta de quien busca el momento adecuado para acercarse. En el momento en que Jacinta iba a pagar, la mujer se acercó despacio y habló en voz baja, tan bajo que el dueño de la tiendita que trapeaba el piso del fondo no escuchó. «¿Usted es Jacinta Romero? La que trabajaba en el rancho de don Genaro, en San Felipe de las Piedras». Jacinta se giró de frente hacia la mujer. No retrocedió, no fingió no entender. La miró directamente a los ojos con esa expresión directa que era su sello. «Depende de quién pregunte», respondió en el mismo tono bajo. La mujer debía estar llegando a un límite interno de algo que había tardado mucho tiempo en madurar, porque lo que había en su rostro no era una amenaza. Era la resolución cansada de quien finalmente ha decidido que va a hablar. «Me llamo Marisela Ríos», dijo. 51 años. Soy la pareja de don Genaro Montero.
El aire se detuvo dentro de la tiendita por un segundo que pareció más largo de lo que fue. Jacinta no dijo nada. Esperó. Marisela continuó con voz firme pero baja. No vengo de parte de él. Él no sabe que estoy aquí. Vine porque necesito decirle algo que ya no puedo guardar más. Afuera, el sol se iba ocultando lentamente. Un niño pasó corriendo por la banqueta. El dueño de la tiendita pasó el trapeador mojado por el piso del fondo sin mirarlas. «Puede hablar», dijo Jacinta, y Marisela fue hablando. Dijo que había llegado a la vida de don Genaro 2 años atrás, cuando él todavía pasaba parte del tiempo en Monterrey tratando asuntos de negocios. Que la vida había parecido buena al principio, que había promesas de estabilidad, de una propiedad puesta a su nombre, de un futuro construido. Pero que con el tiempo fue viendo que la realidad dentro de ese rancho era diferente a todo lo que le habían dicho. Que él controlaba todo, el dinero, los movimientos, las conversaciones. Que cuando ella intentaba cuestionar, el argumento final siempre era el dinero, como si todo lo que ella tenía y usaba fuera el pago de una deuda que tenía con él y que nunca terminaría de pagar. Y que las promesas, todas las promesas, nunca se convirtieron en papel. Dijo que iba a regularizar mi situación, a garantizar mi futuro, a poner una propiedad a mi nombre, dijo Marisela. Son 2 años de plática y ni un solo documento firmado. Y entendí por qué. Porque lo que él tiene no puede ponerlo a nombre de nadie sin levantar preguntas que no quiere responder. Jacinta escuchaba con esa atención silenciosa que la vida le había enseñado. Reconocía la situación. No era la misma, pero era de la misma familia. La de quien entrega años a alguien que nunca pondrá nada en papel, porque ponerlo en papel sería admitir que debe. «¿Y qué quiere de mí?», preguntó Jacinta, directa. Marisela miró al suelo por un segundo. Cuando levantó la vista, había una determinación instalada en su rostro que parecía nueva, como si hubiera llegado ahí en ese mismo momento. «Quiero ayudar», dijo. «Vi cosas dentro de ese rancho que pueden ayudar a quien tenga un proceso en su contra. Conversaciones, comportamientos, reuniones de las que fui testigo. No tengo papeles, pero tengo memoria. Y la memoria que uno cuenta en voz alta en una sala de audiencias tiene el mismo peso que un papel». Jacinta se quedó parada un momento. En su vida, las personas que aparecían con ofertas de ayuda casi siempre querían algo a cambio o escondían algo. Pero lo que había en el rostro de Marisela lo reconocía porque lo había sentido en carne propia. El cansancio de vivir dentro de una situación que te sofoca lentamente y el valor un poco asustado de quien finalmente ha decidido moverse del lugar donde estaba. «La voy a presentar con el abogado», dijo Jacinta, «pero la decisión de usarla como testigo es de él». Marisela asintió. Era suficiente por ahora. Esa misma noche, sentados en el porche de la casa de huéspedes con 2 vasos de agua de Jamaica que la dueña de la casa había dejado en el refrigerador, Jacinta le contó a Leandro lo que había pasado. Él se quedó quieto por un tiempo después de que ella terminó. El cielo de Fresnillo estaba lleno de estrellas esa noche, de esa manera que solo sucede en el interior, lejos de las luces de la ciudad. «Puede ser una trampa», dijo él. «Puede ser», coincidió ella. «Pero puede que no». Él la miró. «¿Y usted? ¿Y usted confía en ella?» Jacinta miró el vaso. Después, el cielo. «Reconozco la mirada de una mujer que está pidiendo auxilio sin decirlo en voz alta», dijo. Esa era su mirada. Leandro se quedó quieto. Sabía que ella entendía a la gente de una manera que a él le tomaría toda una vida aprender, y aún así se quedaría atrás. No dijo nada más, porque no había nada que decir que fuera mejor que el silencio. 2 días después, Armando recibió a Marisela en el despacho.
Leandro y Jacinta esperaron afuera, en una banca de la plaza frente al edificio, observando el movimiento común de aquella tarde. Un carrito de cocos, dos muchachas saliendo de un salón de belleza, un señor dormitando en una silla de plástico en la puerta de su negocio. La normalidad del mundo que continúa mientras la vida de las personas está patas arriba. La reunión duró casi 2 horas. Cuando Marisela salió, su rostro estaba serio, pero había algo diferente en su postura. Más ligera, tal vez, como cuando uno suelta un peso que ha cargado por demasiado tiempo. Armando llamó a Jacinta y a Leandro para que entraran. Se quedaron de pie frente al escritorio mientras él se sentaba y juntaba las manos. Su testimonio ayuda, dijo, sin rodeos. Confirma el patrón de comportamiento, refuerza los puntos de los documentos, le da contexto a su historial. No resuelve todo, pero abre espacio suficiente para avanzar con el proceso. Una pausa. Pero todavía necesito la prueba del vínculo laboral de Jacinta. Sin prueba del vínculo, la indemnización de los 12 años no procede. Y la indemnización es lo que la protege a usted de verdad. Jacinta asintió despacio. ¿Y cómo probamos un vínculo sin papeles?, preguntó Leandro. Armando miró a Jacinta. Un testigo presencial, o cualquier objeto, documento, registro que la conecte a usted con esa dirección durante ese periodo. Una cuenta, una ficha, un formulario, cualquier cosa con esa dirección y algún rastro de su presencia, por más pequeño que sea. Jacinta se fue a la casa de huéspedes esa noche con esa pregunta dándole vueltas en la cabeza como un molino. 12 años en un rancho y nada a su nombre. 12 años dejando un rastro de trabajo por todos lados, pero sin rastro en el papel. Se quedó mirando el techo durante horas, listando mentalmente cada cosa que había hecho, cada papel que había tocado, cada vez que había ido a algún lugar en nombre del rancho. Y fue en esa madrugada de insomnio que lo recordó. Un día en que don Genaro le había pedido que llevara al perro más joven al veterinario, porque tenía una tos que no se le quitaba. Ella había ido, había llenado la ficha allá, y el veterinario le había dado una cartilla de vacunación con los datos llenados. Don Genaro había firmado como responsable en la dirección del rancho, porque la veterinaria había pedido un responsable, y él, que estaba al teléfono a distancia, dijo que firmaba cualquier cosa para resolverlo de una vez. La cartilla de vacunación de un perro llamado Canelo, con la dirección del rancho, con la firma de don Genaro y con una fecha de una época que confirmaba que ella estaba ahí. Jacinta se sentó en la cama de golpe con el corazón acelerado. Solo había un problema. La cartilla no estaba con ella, se había quedado en el rancho, y quien podía saber dónde estaba esa cartilla era la mujer de la recepción del veterinario de San Felipe de las Piedras, a quien doña Elodia había mencionado una vez de pasada en una conversación de tiendita que Jacinta había escuchado sin guardar el nombre. Necesitaba a doña Elodia, y doña Elodia estaba en Buenavista del Monte, con 2 de los hombres de don Genaro vigilando frente a su tiendita. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Jacinta fue a tocar a la puerta del cuarto de Leandro en la casa de huéspedes. Él abrió la puerta todavía medio dormido, con el pelo revuelto, la camisa del trabajo arrugada, porque seguramente se había quedado dormido sin cambiarse. Cuando ella le contó lo que había recordado, sus ojos se abrieron por completo. «Voy a llamarle a doña Elodia», dijo él, tomando el celular de la mesita de noche. Marcó. Sonó. Sonó de nuevo. Tercera vez. Cuarta. Nada. Leandro miró el celular en su mano. Después miró a Jacinta. Doña Elodia era mujer de contestar el teléfono a cualquier hora. Siempre lo había sido. Era la persona que respondía a una llamada de madrugada sin quejarse y preguntaba qué se necesitaba. Aquel silencio en el celular estaba mal.
Y los dos lo sintieron al mismo tiempo, sin necesidad de decirlo en voz alta, porque hay tipos de silencio que uno aprende a reconocer cuando la vida ya le ha enseñado que no todo silencio es paz. El teléfono de doña Elodia permaneció mudo por 2 días enteros. Leandro intentó por la mañana, por la tarde, por la noche. Nada. Le mandó un mensaje de texto. Nada. Le pidió a su hijo Rogelio, que estaba en Monterrey, que le llamara también. Rogelio lo intentó al día siguiente y entonces sí consiguió hablar, pero la voz que respondió no era la voz normal de doña Elodia. Era una voz baja, demasiado cuidadosa, que dijo que estaba bien, pero que no era un buen momento para conversar. Rogelio se quedó con eso pesándole en el pecho y le llamó a Leandro para avisarle. Aquello confirmó lo que Leandro ya sospechaba. Los hombres que don Genaro había mandado habían presionado a doña Elodia de alguna forma. No de manera violenta, porque ella no se habría quedado callada, no era de esas, pero de un modo que le hizo entender que hablar era arriesgado. Leandro se quedó parado en el cuarto de la casa de huéspedes por un rato mirando el techo, con el celular en la mano, y la sensación de que el camino se estaba cerrando por varios lados al mismo tiempo. Jacinta estaba en el cuarto de al lado. Armando estaba trabajando en el proceso con lo que tenía. Maricela había dado su testimonio. Pero la cartilla de vacunación, esa cartilla con la firma de don Genaro que podía probar el vínculo de Jacinta con el rancho, estaba en algún lugar al que no sabían cómo llegar. Fue entonces que sucedió algo que Leandro no esperaba y que cambió el rumbo de todo. Doña Elodia llamó, no a su celular, llamó al teléfono fijo de la casa de huéspedes, que él había dejado anotado en algún papel viejo cuando se había quedado ahí un año antes. El dueño de la casa le gritó desde abajo de la escalera. Leandro bajó los escalones de 2 en 2. La voz de doña Elodia del otro lado era baja, pero estaba entera. Dijo que no podía hablar por el celular porque se había asustado con las preguntas que los hombres le habían hecho en la puerta de la tiendita 2 días atrás. Que no habían entrado. No la habían amenazado abiertamente, pero habían hecho preguntas sobre Leandro, sobre a dónde solía ir, sobre si ella sabía dónde estaba. Y que había tenido miedo porque entendía lo que esas preguntas significaban, sin que nadie necesitara explicarlo. Pero no dije nada, dijo ella. No dije dónde están, no dije el nombre de la prima, no dije nada. Leandro soltó el aire despacio. Lo sé, comadre, dijo él. Gracias. Una pequeña pausa. Pero necesito decirte algo, continuó doña Elodia. Algo que hice mal y en lo que no puedo dejar de pensar. El corazón de Leandro se encogió ligeramente. Dime, cuando el hombre de ella apareció aquí con sus secuaces por primera vez, al principio, cuando todavía te estaba ayudando en Buenavista del Monte, fui débil una vez. Tuve miedo. Le comenté a la vecina de al lado donde estaba ella, a doña Neta, la de la panadería. No para que hiciera nada, fue un comentario que se me escapó. Pero sé que doña Neta tiene la lengua muy suelta. Leandro se quedó quieto por un momento. Entonces por eso llegaron tan rápido esa segunda vez, dijo más para sí mismo. Lo sé, dijo doña Elodia, y la voz estaba arrepentida de una manera que no era una disculpa fácil. Era de quien carga con eso. Por eso estoy llamando ahora. Porque debí haberlo dicho antes y no lo dije por vergüenza. Pero tengo algo guardado aquí que puede ayudarlos, y creo que ahora es el momento de entregarlo. ¿Qué cosa? Una cartilla de vacunación de un perro. El silencio en el teléfono duró unos 3 segundos, que valieron por mucho más. Explícame, dijo Leandro. Doña Elodia explicó. Dijo que la mujer de la recepción del veterinario de San Felipe de las Piedras era una conocida suya de muchos años, que a veces iba a comprar a la tiendita, y que una vez,
Esa mujer había aparecido con la cartilla de vacunación de un perro que se había quedado abandonada en la recepción porque el dueño había dicho que volvería por ella y nunca regresó. Era de un perro llamado Canelo del rancho de Montero. La cartilla tenía la dirección del rancho y la firma de don Genaro en el campo del responsable. La mujer del veterinario le había dado la cartilla a doña Elodia con la idea de mandarla de vuelta cuando se cruzara con alguien que fuera para allá. Doña Elodia la había guardado en un cajón y se le había olvidado, y la cartilla seguía ahí hasta hoy. Yo no sabía que esto podía servir para algo, dijo doña Elodia. Apenas lo entendí ahora, con todo lo que está pasando. Leandro cerró los ojos por un segundo. Comadre Elodia, esa cartilla puede ser lo más importante que tenemos ahora. Entonces ven por ella. Ir a Buenavista del Monte era un riesgo. Los hombres de don Genaro seguían vigilando por allá. Pero no ir era peor. Leandro se quedó calculando por un momento. Después fue a tocar a la puerta de Jacinta. Ella abrió ya vestida, como si supiera que iba a necesitar estar lista. Él le contó todo. Ella escuchó de pie, recargada en la pared, sin interrumpir. Al final dijo solamente, «¿Cuándo nos vamos?» «Ahora». Salieron esa misma mañana. Leandro eligió una ruta alternativa que entraba a Buenavista del Monte por la carretera de un rancho ganadero que salía directo al barrio trasero sin pasar por el centro. Tardaron casi 3 horas por un tramo de terracería que la lluvia de la noche anterior había dejado mojado. Llegaron a la calle de los Fundadores por la entrada trasera del callejón, que era el mismo camino que Jacinta había usado para huir la primera vez. Doña Elodia abrió la puerta trasera de la tiendita sin hacer ruido. Abrazó a Leandro con esa fuerza de mujer menuda que carga más de lo que parece. Miró a Jacinta con los ojos humedecidos por un arrepentimiento que no necesitó palabras. «Perdóname», dijo simplemente. Jacinta la miró por un momento. Entonces le puso la mano en el hombro. «Todos tenemos miedo», dijo. «Lo que importa es que no te quedaste callada hasta el final». Doña Elodia fue a buscar la cartilla al cajón de la cómoda de su cuarto. Era una cartilla pequeña, de portada azul descolorida, con las páginas un poco amarillentas. Tenía el nombre Canelo escrito con pluma negra en la portada. Adentro, en el campo del responsable de la vacunación, estaba la dirección completa del rancho de Montero y debajo, con esa letra grande y segura de hombre acostumbrado a firmar sin leer bien, el nombre de Genaro Montero. Era poca cosa a la vista, pero en las manos de Armando Mireles valía oro. Salieron de Buenavista del Monte con la misma discreción con que habían llegado. En el camino de regreso a Fresnillo, ninguno de los dos habló por un buen trecho. El cielo estaba nublado por primera vez en semanas, con esa nube cerrada que el semidesierto recibe de vez en cuando, como si el cielo estuviera pensando si vale la pena llover. Jacinta se quedó con la cartilla en el regazo, no en la canasta, en la mano, como si necesitara sentir su peso. Armando se quedó en silencio por un momento cuando vio la cartilla. Después miró a Jacinta con esa expresión de quien está recalculando. «Esto por sí solo no es una prueba concluyente», dijo, honesto como siempre. «Pero junto con el testimonio de Maricela, con las inconsistencias de los documentos y con cualquier testigo que usted consiga, esto completa un cuadro con el que se puede trabajar». Hizo una pausa. «Vamos a presentar las 2 demandas juntas, la laboral y la de impugnación del registro de tierras, separadas pero relacionadas. El hacendado tendrá que responder por las 2 al mismo tiempo». La notificación judicial llegó a San Felipe de las Piedras un lunes por la mañana, día de tianguis en el pueblo. Leandro se enteró por Ramón, el muchacho de los bolis, que tenía un primo que vivía en San Felipe y que le llamó en cuanto lo vio.
Dijo que el notificador del juzgado había llegado al rancho de Montero con el papel en la mano, que la noticia había corrido por el tianguis en un instante porque alguien había visto el coche saliendo de allá y le había preguntado a un trabajador del rancho qué era, y que el trabajador había dicho que el patrón se había puesto furioso de un modo que asustó hasta a las gallinas del corral. Genaro Montero había recibido la notificación frente a su propio mundo y no podía hacer nada. Pero lo que vino después no fue alivio, fue el peor periodo de la historia. Don Genaro, dándose cuenta de que perder el proceso sería también perder todo lo que había construido, hizo lo que la gente así hace cuando ya no tiene el control. Fue contra quien estaba más vulnerable. Mandó recados por medios indirectos a Marisela, que todavía estaba en el rancho mientras arreglaba su salida, diciendo que se iba a arrepentir de haberse metido. Marisela fue en pánico al despacho de Armando, quien le instruyó que saliera inmediatamente del rancho y se fuera a vivir con una hermana en Sombrerete por un tiempo, lo que ella hizo esa misma tarde con una maleta pequeña y el corazón en la boca. Don Genaro intentó presionar al Registro Público de San Felipe de las Piedras para bloquear el acceso a los documentos que Armando estaba solicitando. La oficina se resistió porque la solicitud era legal y tenía un protocolo, pero retrasó el proceso durante semanas con una burocracia que no tenía por qué existir. Leandro perdió 2 entregas en ese periodo porque necesitaba estar presente, y el dinero empezó a escasear de una forma que nunca antes había permitido. No se quejó, pero Jacinta se dio cuenta. Vio la manera en que miraba el celular cuando llegaban ofertas de fletes que rechazaba porque estaba atorado en Fresnillo. Vio la manera en que miraba el tráiler estacionado en el aparcamiento de la casa de huéspedes con una expresión que ella reconoció. La de quien está lejos del único lugar donde se ha sentido en casa por muchos años. «Deberías irte», le dijo una tarde mientras tomaban café en la mesa de la casa de huéspedes. «No hay nada que hacer por hoy». «No es eso lo que estoy diciendo», dijo ella. «Digo que deberías ir a hacer tu entrega. La vida no puede detenerse por completo». Él la miró. «Mi vida no se ha detenido», dijo. «Solo cambió de ruta por un tiempo». Ella se quedó mirándolo por un momento. Había en esa frase algo que no estaba preparada para recibir y que recibió de la misma forma, con ese cuidado de quien sabe que algo es frágil y que sujetarlo con demasiada fuerza también puede lastimarlo. El proceso tardó otros 3 meses después de la notificación. 3 meses de audiencias aplazadas por solicitud del abogado de don Genaro, de plazos extendidos por burocracia, de una espera que parecía diseñada para desgastar. Jacinta fue a la audiencia con Armando 2 veces. En la primera, el abogado de don Genaro intentó cuestionar su credibilidad como testigo con argumentos que la hacían parecer una persona demasiado interesada en el resultado. Armando rebatió punto por punto. Jacinta se quedó sentada en la silla, con la postura erguida y la expresión firme, mirando al frente, sin inmutarse. Por dentro estaba a un hilo de romperse, pero el hilo de una mujer del semidesierto aguanta más de lo que parece. En la segunda audiencia, Marisela testificó. Llegó de Sombrerete con su hermana temprano por la mañana. Entró al juzgado con la misma determinación que había mostrado en la tiendita en Fresnillo, y contó todo lo que sabía con una claridad que no dejó lugar a dudas. El abogado de don Genaro intentó desestabilizarla también. No lo logró, y entonces llegó el día que Jacinta no olvidaría mientras viviera. Era un jueves de finales de octubre, con el aire oliendo ligeramente a tierra mojada, porque había lloviznado en la madrugada, de esa manera que lo hace el semidesierto cuando la lluvia quiere llegar, pero todavía tiene pena. Leandro había regresado la víspera de una entrega larga,
Armando había llamado la noche anterior diciendo que la decisión estaba por salir. Estaban sentados en la banca de la plaza frente al juzgado, cuando la puerta de cristal se abrió y Armando salió con su portafolio bajo el brazo y un sobre manila en la mano. Su rostro no reveló nada mientras caminaba por la banqueta. Solo cuando llegó cerca, se sentó en la banca junto a ellos y miró a Jacinta, fue que su expresión cambió ligeramente. «Ganamos», dijo. Jacinta se quedó inmóvil por un momento. «¿Ganamos cómo?», preguntó, porque no quería entender mal y lastimarse después. «Los dos procesos», dijo Armando. «El laboral, 12 años de vínculo reconocido, indemnización calculada con base en el salario mínimo del periodo, más prestaciones. El del registro de tierras, las inconsistencias fueron reconocidas por el juez. Se ordenó un peritaje grafológico de las firmas y la apertura de un proceso administrativo de revisión del registro. Las tierras no regresan de un día para otro, es un proceso largo, pero están congeladas. No puede venderlas, no puede transferirlas, no puede hacer nada con ellas mientras el proceso continúa. El silencio que vino después de eso era diferente a todos los silencios que habían vivido juntos en los últimos meses. Era el silencio de cuando la presión finalmente empieza a salir del pecho. Jacinta se cubrió el rostro con las manos. No lloró de inmediato. Se quedó así por un momento, con las palmas sobre los ojos, respirando despacio. Leandro permaneció a su lado sin hablar, sin tocarla, respetando ese momento que era de ella. Luego, ella apartó las manos del rostro. Sus ojos brillaban, pero no había lágrimas rodando. Era el brillo de quien está entera después de tanto. 12 años, dijo, con la voz segura pero que cargaba un peso que no desaparecía de la noche a la mañana. 12 años de trabajo que él dijo que no valían nada. «Valieron», dijo Armando simplemente. Ella se quedó quieta un instante más. Después miró el tráiler de Leandro, que estaba estacionado en la calle lateral al juzgado. Ese tráiler viejo y grande que había sido el comienzo de todo aquella mañana de sol en San Felipe de las Piedras, cuando ella estaba sentada en la silla de tule mirando la carretera sin saber que aquel ruido de motor que iba disminuyendo era la vida cambiando de dirección. «¿Cómo le pago lo que hizo por mí?», le preguntó a Leandro. Él se quedó quieto un momento. Después la miró con esa manera callada que era su marca, esa manera que siempre ahorraba palabras, pero que nunca escatimaba en lo que importaba. «No hay pago en este tipo de cosas», dijo. «Solo hay lo que viene después». Ella lo miró por un momento. Después miró el tráiler de nuevo. «¿A dónde vamos?», preguntó. Leandro se levantó de la banca, fue hasta el camión, abrió la puerta de la cabina y se quedó de pie a un lado, esperando. Tenía esa media sonrisa que raramente dejaba ver, de esas que se quedan más en una comisura de los labios que en la otra, de esas que dicen más que cualquier frase larga. «A donde usted quiera, vecina», dijo. Jacinta se quedó parada un segundo mirándolo. Después tomó la canasta, que nunca había dejado de cargar en todos esos meses, y fue hasta el camión. Subió. La carretera empezó a pasar por fuera. El semidesierto apareció como siempre, seco y amplio, y lleno de esos árboles torcidos que insisten en vivir. El sol estaba alto y los mezquites brillaban con ese dorado pesado de finales de octubre. Olía a cuero viejo y al perfume suave de jabón de lavanda que Leandro ya había aprendido a reconocer sin necesidad de mirar. Ninguno de los dos habló por un tiempo. Era un silencio bueno, de esos que existen entre personas que han pasado por algo difícil juntas y que ya no necesitan explicarse nada la una a la otra. Allá en San Felipe de las Piedras, don Genaro Montero estaba en el despacho del rancho con su abogado,
mirando los papeles que confirmaban lo que no quería creer, las tierras congeladas, el proceso abierto, la indemnización decretada. El mundo que había construido a lo largo de décadas, de mandar y del silencio de los demás, se estaba agrietando por los bordes, no de golpe, despacio. Como toda cosa construida sobre la injusticia, termina por agrietarse. Y Jacinta Romero, 63 años, que había sido echada a la calle con 2 maletas gastadas y una canasta de ropa, y que se había quedado sentada en una silla vieja de tule, mirando la carretera sin llorar, estaba ahora dentro de un tráiler viejo, que olía a viaje, al lado de un hombre que se había detenido cuando no tenía por qué hacerlo, yendo a donde quisiera ir. La carretera que antes era una huida, se había convertido, por primera vez en muchos años, en un camino que regresaba a un lugar al que valía la pena llegar.